Bienvenido Zoom, bienvenido Instagram, bienvenido YouTube también. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Me encanta que nos encontremos por este medio, me encanta ver a toda la gente que se ha sumado a Zoom, me encanta ir leyéndolos a ustedes y ya les cuento que esta va a ser una clase con anteojos, así leo lo que pasa en Zoom. Porque en Instagram, si ustedes hablan y me escriben, yo los leo, porque es un poco más grande, pero acá se complica. Hola a todos, hola a todas las personas que se van sumando, me encanta que nos encontremos. Y si estás acá, es porque en algún momento se te ha complicado tener algún tipo de conversación. Porque tener una charla con alguna persona en algún momento se hizo muy difícil. Si te resulta difícil tener conversaciones incómodas, no quieras ni pensar en lo difícil que es afrontar después las consecuencias de las cosas que no se dijeron. Yo creo que en realidad esto es algo que nos pasa a todos, que nos ha pasado a todos en alguna oportunidad. Tener algo que decir y no saber de qué manera empezar a hablar. Y me encantaría que me cuentes si alguna vez estuviste en esa situación. Me encantaría que me cuentes si estás hoy en esa situación. Si te pasa que tenés algo que decir y que no sabes por dónde empezar. Pero ¿sabes qué? El problema no solo es lo que quiero decir, pero no sé cómo decir. El problema es la previa y lo que pasa dentro de nuestra cabeza. Contame en la cantidad de bucles mentales en los que te metes pensando, 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 dándole vueltas, buscando la manera de encontrar las palabras para decir algo que tenés que decir y no sabes cómo hacerlo. Y vamos a tratar, entre todos, yo los leo si me escriben, así que me encantaría leerlos, porque así hacemos que esto sea interactivo. Los leo si me escriben allá, los leo si me escriben acá. Me encantaría que me cuenten, porque muchas veces, acá hay algo que me interesa mucho que acaba de decir alguien, y dice, me termino enojando. Claro, porque ese es el tema, no es solo lo que digo, lo que no digo, cómo lo digo, el tiempo que pierdo, sino que me termino enojando, termino engranando. Hay un cuento que no sé si tiene mucho que ver, pero que lo vamos a contar acá. Hay un cuento de que dice que alguien se quedó en la ruta, se le pinchó la goma, no sé qué, del auto y se quedó en la ruta y se dio cuenta que no había llevado el gato, que no había llevado el gato, el cricket, para cambiar la rueda. Entonces vio una lucecita por allá dentro de la montaña del campo, y dijo, bueno, voy a ir a la casa de esta gente a golpearle la puerta a ver si tiene un gato para prestarme. Y mientras iba caminando, iba pensando, seguro que se va a asustar, porque mirá la hora de la noche que es, yo le voy a golpear la puerta, no me va a querer atender. eh, no sé qué, me parece que no me van a atender la puerta, y si tiene un gato, ¿qué me lo va a prestar a mí, que soy una desconocida? Y seguro que no tiene un gato, y si lo tiene, lo más probable es que desconfíe de mí, porque viste cómo es esta gente, que no está acostumbrada. Todo en la cabeza, ¿no? Que no está acostumbrada a recibir visitas y encima que yo le caigo a la madrugada y qué sé yo, seguro que es un desconfiado y por eso vive en el medio de la nada. Llega a la casita con todo este bucle mental activo, golpea la puerta y cuando abre la puerta, el señor que abre la puerta dice buenas noches, le dice buenas noches. ¿Sabe qué? Si usted tiene un gato, lo que puede hacer es, ya sabe, pero yo no lo quiero. Entonces, digo, ¿cuántas veces nos pasa que damos vueltas y vueltas y vueltas en algo perdiendo tiempo, perdiendo energía en algo que quizás nunca sucede, simplemente porque no nos animamos
a llamar a la persona en cuestión y decirle, hola, ¿cómo estás? Tenemos que hablar. Y quiero que me cuentes, ahora que dije esta frase, tenemos que hablar, ¿qué pasa con vos cada vez que alguien te dice, tenemos que hablar? ¿A qué te remite? ¿Qué te genera la frase tenemos que hablar? Porque si tenés un inconveniente para tener conversaciones incómodas, es altamente probable que esto sea bidireccional. Que si no te animás a hablar y la persona que está delante de vos también se niega a escuchar, porque eso es algo que nos dijeron estos días, dice, ay, si yo quisiera tener las conversaciones, pero no tengo a alguien que escuche. Las cosas siempre son de dos polaridades. Las cosas siempre van y vienen. Y la realidad es que si vos no te animás a hablar, el que está enfrente tampoco se anima a escuchar. Por eso te pasa que cada vez que alguien te dice tenemos que hablar, te tiembla el cuerpo, pensás yo no hice nada, te morís de miedo. Ahí a enfrentar este tipo de cosas cuesta. Hay algún quilombo en puerta, pone alguien por ahí. Es eso lo que pasa cuando alguien nos dice tenemos que hablar. Decir, ay, Dios mío, ¿qué habrá pasado? ¿Y ahora qué pasó? ¿Y cómo lo resolvemos? Y todavía no se puso nada sobre la mesa. Aquí se pone en juego uno de los 4 acuerdos toltecas. ¿Se acuerdan de ellos? En realidad se ponen en juego todos, como varias veces hemos dicho, que si nosotros siguiéramos, no te digo todo el día, sino que siguiéramos una fracción del día los preceptos de los 4 acuerdos y nos ajustáramos a esa forma de vivir, viviríamos mucho más tranquilos, más contentos y mucho más en paz y con las cuentas bastante más claras. Entonces, uno de ellos es, sé impecable con tus palabras. Otro es, no tomes nada personalmente. Y otro es, no supongas, tal cual, aquí alguien lo dice, no supongas. Y cuando nosotros evitamos tener conversaciones porque sentimos que son incómodas, de alguna manera estamos suponiendo qué va a pasar y fabulamos escenarios terribles. Escenarios tremendos. Ya no me va a querer, me va a rechazar, se va a enojar. ¿Cómo vamos a remontar después el quilombo que se arme cuando hablamos? Mejor me lo guardo, mejor no lo digo, mejor me callo la boca. Y claro, esto acá seguramente está transgeneracionalmente sostenido. ¿Por qué? Por me van a echar del trabajo, dice alguien, por supuesto. Eh, Transgeneracionalmente está sostenido por una necesidad de silencio que seguramente hubo en tu árbol. Porque convengamos que podemos tener dos clases de árboles, podemos tener un montón de clases de árboles, pero vamos a hablar de dos en este momento, y es ese árbol en el que nada se habla, silencio absoluto, todo se mete abajo de la alfombra, se supone, ¿cómo es tu árbol? Desde esos, se supone, nos hacemos ideas de lo que el otro está pensando, pero nunca las cosas se ponen arriba de la mesa y charlamos, che, acá lo que está pasando es esto, esto y esto. Pero también puedes tener de los otros árboles. De los árboles en que todo es un conflicto, todo se tira arriba de la mesa, pero no para conversarlo como adultos, racionalmente, sino que se tira desde la emocionalidad, desde el reclamo. Y esto también hace claro, unas guerras campales. Esto también hace que me retraiga a la hora de hablar. Así que cualquiera de los dos árboles, ¿cuáles son los tuyos? Contame. ¿El uno o el 2? ¿Silencio absoluto o guerra campal? Porque si yo tengo un árbol de silencio absoluto, lo más probable es que me cueste hablar, porque hay una dinámica de silencio guardada dentro de mí.
hay esta cosa de que, mira, mejor no hablemos, mejor no digamos nada. Si estamos acostumbrados a eso, es un programa de supervivencia que corre por nuestras venas. Entonces, podemos tener la tendencia a querer repetir esta situación. Y si no queremos repetir esta situación y lo que buscamos es repararla, lo más probable es que nos vayamos al otro extremo. ¿Por qué? Porque por una cuestión de leyes universales, chicos. Nosotros, por una cuestión que se llama ley de polaridades, en las leyes del universo, vayan a leer el Kybalión, que ahí van a encontrar las leyes universales. Una de las leyes universales habla de la ley de polaridades y dice que si yo vivo en una polaridad, me voy a ir a la otra. Entonces, si vivo en el silencio absoluto, lo más probable es que polarice. Si lo que hago es reparar, lo más probable es que me quede en el silencio absoluto, como dijimos, o polarice al otro extremo, a la guerra campal. Entonces termino siendo la persona, entraron Otilia y Carmelo porque hace mucho frío afuera, y ahí empezaron a llorar y a gritar. Lo más probable es que me polarice al otro extremo en el cual sea la causante del conflicto y de la guerra campal, o busque un árbol para relacionarme donde todo sea un lío. Entonces, para llegar a este medio, a este equilibrio, necesitamos hacer un trabajo de autoconocimiento, volver a ser adultos, observarnos, descubrir en cuál de las polaridades hemos vivido para elegir no repetir y no reparar. Porque si repito, hago lo mismo, y si reparo, lo que hago es pasarme de polaridad. Con mucho trabajo interior, con mucho autoconocimiento, con mucho mirarme, con mucha observación atenta y amorosa, es altamente probable que llegues a ese equilibrio del que estamos hablando y llegue el momento en el que puedas poner las cosas sobre la mesa de una manera amable. Y aquí es donde es posible que vos me digas, yo soy amable a la hora de poner las cosas sobre la mesa, pero se han armado tantos líos que prefiero ahora callarme, que tengo mucho miedo en tener esas conversaciones. Entonces aquí, como vos me dijiste esto, yo me veo en la obligación de decirte que en realidad si cuando vos ponés las cosas arriba de la mesa se arma mucho lío o hay mutismo, es porque todavía seguís relacionándote con esa misma energía del árbol genealógico del que venís. ¿Por qué? Porque las personas tenemos la tendencia a vivir dentro de la energía de nuestro sistema. Y de la misma forma que vivimos en la energía de nuestro sistema, nos relacionamos con personas que viven dentro de esa misma energía. Y esa misma energía, empezamos de nuevo, puede ser cualquiera de las polaridades. Entonces, si lo que no te gusta es tener conversaciones incómodas, porque seguramente venís de cualquiera de esas dos energías. Estás metido en cualquiera de las dos energías. Tenés que saber, sí, tenés que saber que la única forma de tener vínculos saludables es manteniendo conversaciones incómodas. O sea, lamentablemente no hay forma de que mantengamos vínculos adultos, saludables, respetuosos, vínculos de crecimiento, si no nos animamos a decir aquello que nos genera una cierta incomodidad. Es importante, porque eso que nos genera incomodidad me hace vivir en estrés, aún antes de hablar. Porque fíjate qué loco, yo no quiero tener esta conversación que me genera incomodidad porque me da miedo, porque me estresa pensar en tener esa conversación. Pero elijo estirar la agonía del estrés de no hablar. Porque esa agonía del estrés, chicas, chicos, ¿saben qué pasa con esa agonía del estrés? Me está haciendo vivir en modo supervivencia. Me está haciendo vivir en modo huida o en modo, o en modo ataque. Me está haciendo vivir en cualquiera de las dos polaridades. Están haciendo preguntas en Zoom y te digo, lo que sea que estás preguntando, guárdatelo que dentro de un ratito abro la sesión de preguntas y las contesto. Volvé a escribirla dentro de un ratito, por si yo me la pierdo.
Me las pierdo después en el chat. Eh, lo cierto es que ese estrés te hace vivir en modo supervivencia. Fíjate, Agus, que recién acabamos de decir que cuando el otro no quiere hablar, en realidad el otro está reflejando el árbol de origen del que vos venís. Porque podés venir de un árbol de silencio absoluto o un árbol de mucho conflicto, que se habla todo, pero todo se habla gritando. Entonces, Agus, ¿sabes qué? Cuando subamos esta clase, que vamos, cuando termine este momento, esto va a quedar grabado, ves el principio, así toda la gente sigue adelante. Pero la verdad es que el otro, así chiquito te digo, y se lo digo a todos, el otro simplemente espeja alguno de tus miedos. Y ya sabemos que Dios nos cría y el árbol nos amontona. Y terminamos siendo y relacionándonos con extensiones de nuestro propio árbol. Entonces, convenimos en que querer ser bueno, no querer ser la conflictiva, eh, pensar que siempre soy yo la jodida que habla, em, que me sigan queriendo, que me sigan aceptando, seguir perteneciendo. Todos esos son los móviles que hacen que yo me calle la boca, tener miedo, em, a, a decir lo que pienso por miedo a lo que piensen. En realidad, fíjate que cada vez que silencias una conversación incómoda, tiene que ver con el miedo a lo que piensen, con el miedo a la reacción. Entonces, me encantaría que me digas, ¿por qué no hablas? Ahora te escucho a vos, ahora te leo a vos. ¿Por qué no hablas? ¿Por qué postergas las conversaciones incómodas? ¿Tener miedo que se enojen? ¿Tenés miedo a decir lo que pensás? ¿Tenés miedo a que si decís lo que pensás dejen de elegirte? ¿Cuál es la realidad? Miedo a ser juzgada. Muy bien. ¿Qué más? Que se corte el vínculo. ¿Qué más? ¿Qué más me dicen? Me siento desvalorizada. ¿Qué más? Bien, al juicio. Miedo a las consecuencias que pueda tener la charla, porque esta es otra. Y decime si no te pasa. Si yo tengo una conversación incómoda, me siento con otro a decirle lo que pienso, tengo que tener muy claro que si voy a decir algo que es incómodo para mí decirlo y para el otro escucharlo, después tengo que estar dispuesta a escuchar lo que el otro tiene para decir. Y fíjate qué interesante, porque muchas veces ni siquiera es porque el otro se enoje, sino porque una parte de mí teme escuchar algo incómodo. Teme escuchar lo que el otro tiene para decir. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Te ha pasado alguna vez que tenés miedo a lo que el otro tenga para decir? Más allá de que cuando hablaste se enojaron. ¿Te da miedo? Porque tenés que saber que hablar tiene consecuencias y que esas consecuencias justamente tienen que ver con lo que escuchas. ¿Estás dispuesta a escuchar la respuesta del otro? ¿Qué me contás? ¿Qué te parece? ¿Te das cuenta? Sí, dicen todos, me alegro tanto. ¿Te das cuenta que cuanto más estirás la agonía de lo que querés decir, más fuerte es el estrés que te genera la idea de enfrentarte a la situación? ¿Te das cuenta que muchas veces es posible que ni siquiera sepas bien a qué le temes? Y por eso te propongo un ejercicio.
¿Tenés alguna conversación incómoda pendiente ahora? Sí. ¿Quién más? ¿Tenés conversaciones pendientes ahora? Contame. ¿Te estás callando? Varias. Muy bien. Sí. Alguno dice, uff, obvio, claro. Imagínate, todos tenemos conversaciones incómodas. Muy bien. Vamos a empezar por una. Solo por una. Quiero que pongas delante de vos la imagen de una de las conversaciones. De una. Solo de una. Si tenés papel y lápiz, puedes empezar a escribir. Puedes empezar a escribir. Si no, no importa, ¿eh? Vos ya sabés que aquí cerrás los ojos, haces de cuenta que yo no estoy y simplemente vas pensando la respuesta a las preguntas que hago, a las preguntas que te hago, a las preguntas que nos hago cuando tenemos una conversación incómoda para evitar que el monstruo siga creciendo, porque en realidad es esto. Es un monstruo que alimentamos con las suposiciones, con nuestros miedos, y que en realidad sigue creciendo delante de nosotros sin que nosotros tengamos eh, conciencia total de qué es lo que está sucediendo. Ok, esta conversación que tenés pendiente, ¿la tenés pendiente hace mucho tiempo? ¿Te pasa que esto que tenés pendiente es algo que te está incomodando en el día a día? ¿Sabes lo que tenés que decir exactamente en esta conversación? ¿Tenés los puntos detallados de cada una de las cosas que vas a decir? La incomodidad esta que sentís pensando en sentarte a hablar con esa persona tiene que ver con lo que vas a decir o con cómo va a responder el otro. Lo que vas a decir, ¿es una percepción tuya o es algo que el otro te lo ha afirmado? O lo que vas a decir es respuesta de una demanda clara, completa, concreta del otro. ¿Sabes el tono que usarías a la hora de hablar? A la hora de hablar, empezarías la charla mm, porque vos, porque hiciste, porque vos hacés, porque vos decís, porque vos pensás, porque vos me pedís. ¿Empezarías de esa manera? ¿O empezarías la charla diciendo lo que vos haces a mí me hace sentir? ¿Tenés algo lindo para decirle a esa persona aparte de lo incómodo? ¿O todo lo que tenés que decir es incómodo? ¿Cómo te sentirías si en el momento que te sentás a hablar con esa persona te das cuenta
de que en realidad te sentís mucho, pero mucho más relajada. ¿Alguna vez te pusiste a pensar que solo tres palabras hacen la diferencia entre seguir sosteniendo esta agonía o empezar a hablar? Porque finalmente, lo único que necesitas hacer la próxima vez que te encuentres con esta persona es decir, tenemos que hablar. Y a partir de ahí, todo se desarrolla. Ya es inevitable. ¿Alguna vez te pusiste a pensar de que el día que tengas esa conversación incómoda, lo menos importante son las palabras que uses? Porque las palabras que uses, el discurso que des, los argumentos que des, son apenas un porcentaje así de chiquitito de lo que significa la comunicación. Que la mayor parte del conflicto se da en lo que siento cuando empiezo a hablar. No se da ni en las palabras, ni en el tono que use, porque decimos lo que pasa que es el tono. El tono es importante, pero si el discurso es cortito, es chiquito así, el tono es así. Y así de grande es de importante lo que sientas cuando vayas a hablar. Así que, ahora que ya sabes por lo menos de lo que vas a hablar, que ya sabes por lo menos a qué le tenés miedo, que ya sabes por lo menos lo que estás suponiendo, porque otra de las cosas que no te dije que escribas es de todo lo que escribiste, ¿cuánto es total y absolutamente cierto y comprobable y cuánto es suposición? ¿Cuánto de lo que escribiste, cuánto de lo que pensaste es 100% comprobable y cuánto es suposición? Esto es importantísimo. Vamos a aprender a hacer un ejercicio muy simple, para que pongas en práctica con una de las conversaciones incómodas que tenés pendiente. Pero antes, claro, creo que mucho es suposición. Yo no tengo ninguna duda de que mucho es suposición. ¿Y sabes qué pasa, Susi? Que cuando vayas a hablar, vas a ir con la suposición por delante. Vas a ir con una energía de suposición. Por eso es tan importante que sepas lo que tenés que decir, que sepas lo que es comprobable. Lo único con lo que yo no voy a discutir es con lo que vos sentís. Porque lo que vos sentís, eso es real. Y eso lo podés decir. Y podés decir, estoy sintiendo tal cosa. Con esto que está sucediendo, yo me estoy sintiendo de tal manera. Sin acusar. Sin creer que el otro es responsable. Porque el otro simplemente es otro. Sí, buscando el mejor momento. Claro. Buscando el mejor momento, usando una técnica que se le llama la técnica sándwich, donde empiezo diciendo algo que me gusta de esa persona. Meto en el medio aquello que me genera incomodidad y termino agradeciendo porque el otro me pudo escuchar. Pero en el medio, chicos, tengamos en cuenta que es fundamental
Es fundamental que hablemos sin acusar. Porque vos, porque vos, porque vos, porque vos, porque vos. Porque estas conversaciones solo terminan de una manera, en enfrentamiento, en caos, en sufrimiento, en noches sin dormir, en insomnio, en síntomas físicos y en más escenarios desagradables. Porque es verdad, cada vez que yo me meto en el estrés, la obligación del animalito que soy para protegerme de ese estrés es desplegar ante mí toda la batería de peores escenarios. Y si yo sigo creyendo que todos esos peores escenarios pueden ser reales, esta conversación incómoda no solo será incómoda, sino que será imposible y tendrá un final predecible. Entonces, primero, tenés que saber que usar tu voz para decir lo que sentís es tu derecho. Que usar tu voz no debe ser algo peligroso. Usar tu voz, si la usás amorosamente y la usás en tu favor, es tu derecho totalmente legítimo. Lo único que no es tu derecho es acusar y es exigir. Alguien dijo antes, ¿y si el otro piensa totalmente diferente a mí? Es una posibilidad. Yo te animo a pensar qué pasaría si el otro piensa totalmente diferente que vos. Es una posibilidad. Y después de una conversación incómoda, muchos vínculos y muchas situaciones pueden disolverse. Sí, claro que sí. Es verdad. No puedo mentirte. Pero lo que estamos haciendo es poner en palabras algo que seguro los dos estamos sintiendo, pero ninguno quiere afrontar. Entonces, si yo me callo para que vos no te enojes, ¿a quién estoy eligiendo? Estoy poniendo tu integridad delante de la mía. Estoy desconfiando de lo que siento. No estoy siendo justa conmigo. Me estoy poniendo en riesgo. Y que nosotros podamos, y que nosotros podamos sentarnos y charlar y decir lo que tenemos que decir, habla muy bien de nosotros. Aunque el otro no piense igual que yo. Y esta conversación termine con un muchas gracias y hasta luego. Igual, es mucho más saludable que vivir en estrés, que vivir en huida, que vivir en ataque, que vivir suponiendo, que vivir desgastado, que vivir siendo quien no soy y aceptando lo que ya no quiero aceptar. Y ahora sí, voy a responder algunas preguntas y a dejarles el ejercicio. Pero antes les quiero contar, pero antes les quiero contar que el 9 de agosto empieza la formación de biodecodificación y transgeneracional, que ya hay un grupo hermoso que está esperando el comienzo y que vos podés ser parte de esto. Simplemente
nos pedís la información, hablás con Andrés, le preguntás, nos escribís. Si estás en Zoom, escribís al administrador del grupo de WhatsApp a través del cual te uniste. Si estás en Instagram, nos escribís por mensaje. Si tenés nuestro contacto, nos escribís y tenés toda la información. Y no te pierdas la oportunidad de transformarte totalmente online. Totalmente online. 6 meses, un primer paso para transformarte, para cambiar así como si te sacaras un guante y darte vuelta para ser otra persona. Por supuesto que es una transformación que empieza y nunca sabemos cuándo termina, porque así son las transformaciones, porque comienzo a descubrir tantas cosas de mí que quiero seguir, pero es importantísimo que nos animemos a encontrarnos con esa mejor versión con la que venimos soñando. Así que comunícate con Andrés para ser parte de esta formación que empieza en agosto. Un grupo hermoso de valientes, y acá estoy viendo caritas y leyendo en Instagram a un montón de personas que son parte de nuestros grupos de biodecodificación, de Bio 1, de Bio 2, de Bio 3. Estoy viendo un montón de gente hermosa que se está animando a transformarse y estar en nuestros talleres. Y te tengo que contar, solo pero muy rapidito, solo rapidito, que en agosto, el 22, 23, 24 de agosto, 22, 23 y 24 de agosto, una convivencia de montaña aquí cerquita de casa, una convivencia de 3 días en un albergue de montaña que se llama Alma en Movimiento, Yoga, Biodecodificación, Transgeneracional, Constelaciones Familiares, en 3 días en el medio de la montaña. Alma en Movimiento, aquí en San Clemente, para desconectarte y reconectar. Así que te esperamos a esta propuesta que va a ser, por otra parte, el único retiro del año que va a estar abierto a todo el mundo, porque después en septiembre tenemos un retiro que es para terapeutas, para biodecodificadores, para personas que acompañan personas en Capilla del Monte, y en noviembre el retiro de alumnos de siempre, pero abierto, general, que para encontrarte con personas que sienten lo mismo, para desconectarte, para reconectar y para convivir con otra gente, acá en agosto, el 22, 23 y 24. Y rápido les cuento que el 14 de julio comienza una nueva edición de Biodecodificando el Sobrepeso, así que cualquiera de las 3 cosas que quieras, nos hablas. Biodecodificando el Sobrepeso, Alma en Movimiento, el retiro, y la formación en agosto. Puedes sumarte a todos si querés, por supuesto. El fin de semana pasado tuvimos el retiro online, fue una cosa hermosa y pronto va a haber otro. Así que aquí hay algunos de las personas que estuvieron en el retiro que las estoy viendo. Así que si te interesa el retiro online, también puedes hablarnos. Y sí, ahora, perdón, San Clemente en Córdoba, sí, Mirna, San Clemente en Córdoba. Ahora sí, contesto preguntas. Y al final les voy a contar un pequeño ejercicio para empezar a trascender estas conversaciones incómodas. Tengo algo acá. Muy bien. Sandra dice, ¿y si el otro escucha? Responde que está de acuerdo, pero no actúa. No hay coherencia. Y hace como si no hubiera pasado nada y la conversación no hubiera existido. Es verdad, puede pasar que tengamos una conversación incómoda, que supongamos, que pasemos por todo esto que dijimos antes, que nos sentimos em, incómodos, que tenemos la sensación de que le vamos a hacer daño al otro, que se termina el vínculo. Trascendemos todo eso, Sandra. Nos sentamos a charlar, otro dice, sí, la verdad es que tenés mucha razón, y de ahí no se mueve. Ahí seguramente tendrás algunos caminos que seguir. Podés volver a charlar o podés elegir que evidentemente no están conectando. Parece que hablamos el mismo idioma.
parece que hablamos el mismo idioma, porque cuando hablamos se escucha un idioma en común, pero no hablamos el mismo idioma energético. Entonces, posiblemente sea el momento, primero, de tomar la decisión interna. Aquí hay alguien que dice que te entiende pero que no hace nada, alguien más plantea exactamente lo mismo. Será el momento de tomar la decisión interna. Porque aquí pueden estar pasando varias cosas, pero yo voy a hablar de dos. Una de ellas es que cuando hablo, todavía no tengo la decisión tomada del cambio, ni estoy totalmente dispuesta a pagar las consecuencias que ese cambio va a tener. Porque te acordás que dije que el porcentaje mínimo son las palabras que digo, un porcentaje un poco mayor es el tono que utilizo cuando hablo y un porcentaje enorme, la mayor parte del porcentaje de la comunicación está relacionada con la intención con la que digo, con la vibración de la cual, con la cual sale de mí. Entonces, posiblemente tengas que revisarte y darte cuenta de si cuando hablaste, hablaste con seguridad. Porque muchas veces digo, es la última vez que yo permito tal cosa, pero internamente sé que no es la última vez que lo permito. Sé que soy capaz de seguir aguantando. Entonces, el otro, que no está dispuesto a hacer un cambio, pero entiende que le vendría bien hacer un cambio, lo que está leyendo es la intención. Y esto continúa. Entonces, mi sugerencia primero es que vuelvas a revisar tu intención. Y si realmente mi intención es, mira, vamos a tener esta conversación para limar esto, porque así este vínculo cualquiera sea, un vínculo laboral, un vínculo de hermandad, cualquier cosa que me esté dañando, así, este vínculo me daña. Vamos a tener esta conversación, vamos a poner esto en claro. Y si una vez que yo ya tengo claro, lo pongo sobre la mesa y no hay reacción, es posible que ahí tenga que tomar decisiones y no tener conversaciones incómodas, sino tomar decisiones. Y decir, yo dije que era hasta aquí y es hasta aquí. Posiblemente en ese momento sea momento de terminar, de tomar una decisión definitiva con respecto a ese vínculo. Porque a veces hay vínculos que ya no nos aportan crecimiento y que no tienen nada que ver con lo que quiero o no quiero esa persona. Hay vínculos que no nos sirven para crecer, que se convierten en vínculos que nos estancan, que nos lastiman, que en lugar de hacernos crecer, nos dejan detenidos en algún lugar. Y con esos vínculos, si no se pueden refrescar, si no pueden cambiar, a veces es necesario soltarles la mano. Y ya, con todo el amor del mundo hacia el otro, pero sobre todo hacia mi propio crecimiento. Me culpan que hago mal las cosas. Bien, tal vez te toque a vos, Ana, escuchar lo que tengan que decir y ver qué es lo que vos pensás. Y vos seas la contracara de las conversaciones incómodas. Entonces, al llegar al momento de sentarnos a tener esta conversación y a ver qué es bien y qué es mal, qué es lo que vos crees que está bien, qué es lo que vos crees que está mal. Y una vez que esté todo sobre la mesa, negociar lo que queremos y lo que no queremos. Pero ¿sabes qué? Cuando te sientes a negociar en una conversación incómoda, siempre tené claro que hay cosas que para vos no son negociables. Entonces no las negocies. Porque cada vez que negocies algo innegociable, terminás perdiendo una parte de tu esencia. No lo permitas. Tu bolsita de lo no negociable que quede a un costado.
Permiso, quiero ver aquí que hay Bio2 presente. Hola Claudia. Cuando lo que queremos cambiar es la comodidad del otro, porque el brindar tantas concesiones, que es todo para ellos, nada por nosotros, por miedo a perder, creo que no debemos aprender a querernos en realidad. Claro, porque yo creo que negociar y hacer concesiones en pos del crecimiento de un vínculo es algo saludable, porque la vida es negociación. Porque los vínculos tienen que ver con las negociaciones. Porque yo no puedo pedirle a la persona que está al lado mío que ceda siempre. También tengo que ceder. A esto le llamo negociar. Entonces hago concesiones. Quizás hago concesiones en cosas que no son las que más me gustan, pero acompaño al otro porque así lo elijo. Y porque esto que elijo no daña lo no negociable. Lo que necesito saber es que ningún vínculo que me exija que yo deje de ser quien soy es un vínculo que me está eligiendo. Si la persona que está al lado tuyo, cualquier tipo de vínculo, vuelvo a decir, de cualquier especie, si esa persona te está pidiendo que vos dejes de ser quien sos, no es a vos a quien quiere, es a la idea que se hizo de vos. Es a la imagen que tiene de vos, es a lo que supone que vos sos. Entonces será momento de tener esa conversación, de sacarte las máscaras, de mostrar lo que querés, lo que te hace bien, y si no hay coincidencia, posiblemente sea momento de dar un paso al costado, que yo creo que es de lo que realmente se trata este encuentro, del miedo que tenemos a dar un paso al costado, de los apegos y de el temor a perder. Hay una figura que muchos de los chicos que están en los diferentes cursos me la han escuchado relatar y me parece tan gráfica que creo que hoy viene al caso. Cuando imagínate que estás con esa persona con la que tenés esta conversación incómoda, que tenés un vínculo muy desgastado y que no sabes si ese vínculo se puede resolver. Imagínate que estás subiendo una escalera. Vamos de la manito con esta persona a la que quiero tanto, subiendo una escalera. Felices de la mano, subiendo la escalera, y hay un momento en que uno de los dos se detiene. ¿Y se detiene por qué? Porque no tiene más ganas de subir la escalera, porque quiere mirar un poco el paisaje, porque se detuvo a charlar con alguien que está al lado, porque le seduce algo que está en ese escalón. ¿Esto es reprobable? No, esto está bien. Y soy yo acá que quiero seguir subiendo y subo un escalón y subo otro escalón y subo otro escalón hasta que mi brazo queda tan extendido que tengo que tomar una decisión. Si quiero seguir subiendo escalones, es posible que tenga que abrir la mano y soltar. Porque también tengo que permitir que la otra persona haga su camino a su tiempo. Y me tengo que permitir respetar y dar eh, el valor a mis decisiones para seguir subiendo esa escalera. Y no digo subir una escalera porque el que sube es mejor y el que se queda es peor, ¿eh? Es simplemente una gráfica. Es simplemente estamos a destiempo, queremos cosas distintas, nos interesan cosas diferentes. Por estar aquí agarrada a este vínculo que ya no me suma, me estoy perdiendo de aquello que estoy creando, de aquello que estoy soñando, de aquello que estoy queriendo, de aquello que estoy buscando. Entonces es altamente probable que te toque abrir la mano. Y es posiblemente este el tema central de una conversación incómoda o el miedo central a las conversaciones incómodas.
Si hay manipulación, tengo que decirte, no es ahí. Si hay manipulación, no es ahí, sea cual sea el vínculo. Sigo leyendo, por esto hago silencio. Te consulto, la otra persona cree que lo que le digo siente como que es una obligación lo que le digo. Y yo solo le digo que tiene que tener un cambio para que no se vuelva a repetir. Bien, posiblemente no está siendo clara. Posiblemente no está siendo clara. Porque ya no más, cuando lo estás escribiendo, da la sensación que le estás pidiendo al otro que cambie. ¿Y yo quién soy para pedirle al otro que cambie? Yo solo soy una persona que sabe lo que siente. Siento tal cosa. ¿Qué podés hacer al respecto para que yo deje de sentirlo? Pero el otro no tiene por qué cambiar, porque el otro puede elegir no cambiar. Y ahí la que tiene que cambiar soy yo y decidir soy yo. Soltar la mano y seguir adelante. Por eso vuelvo a decir, el gran problema de las charlas incómodas es el miedo al resultado, porque no tengo miedo a tener una charla incómoda, porque tengo miedo de decir lo que siento y que el otro se enoje y se pierde el vínculo. Entonces el miedo no es a la charla, el miedo es a perder un vínculo que posiblemente ya está perdido si tengo miedo a hablar. Charla difícil con la pareja. Mirá qué lindo. Fíjate Liliana, dice que con su última pareja en algún momento tuvieron una charla difícil porque seguramente Liliana con tu pareja postergaron esa charla difícil, la vinieron masticando los dos y no se animaban a decirla. Y para los dos era incómodo y en un momento cuando se sentaron se dieron cuenta de que en realidad los dos necesitaban tener esta conversación. ¿Y sabes qué es lo que sintieron? Alivio. Por eso hoy pueden tener una hermosa relación, porque sintieron alivio. Porque después de la conversación incómoda que estás dejando de tener, lo que vas a sentir es alivio. Te lo va a agradecer tu alma, te lo va a agradecer tu mente, te lo va a agradecer tu animalito que está viviendo en estrés desde que te diste cuenta que tenés que charlar. Es momento de tener la conversación. Te dejo un ejercicio. Vas a hacer un ejercicio en dos tandas. Primero, la primera parte, vas a usar una silla vacía delante tuyo. Y en esa silla vacía vas a sentar a una persona con la que estás evitando tener una conversación incómoda. Mejor dicho, en esa silla vacía vas a sentar a la primer persona con la que estás evitando tener una conversación incómoda. En esa silla vacía, frente a vos, te vas a sentar vos. Vas a imaginar, sentir, visualizar que estás sentada frente a vos. Si no te sirve la silla y necesitas un espejo, haz este ejercicio frente a un espejo y tené esa conversación con vos. Tené esa conversación con las premisas de las que hablamos antes. ¿Qué es lo que quiero decirle? ¿Por qué se lo quiero decir? ¿A qué estoy dispuesta? ¿Qué estoy dispuesta a hacer? ¿Qué estoy dispuesta a escuchar? ¿Cuál es el precio que estoy dispuesta a pagar? ¿Qué es lo que temo escuchar si digo esto? Ten esa conversación con vos. Sé consciente de qué es lo que querés decir y cuál es el precio que querés pagar. Y sobre todo, vuelvo con esto porque me parece fundamental, chicos. Arma tu listita de no negociables.
sea cual fuera la conversación, por más incómoda que se ponga. Esto yo no lo negocio. ¿Y sabes por qué no lo negocio? Porque esto es quien soy, porque esto es mi esencia. Porque si yo pongo en juego esto, pongo en juego mi integridad. Una vez que tenés definido qué es lo que no vas a negociar, qué es lo que vas a aceptar y qué es lo que no vas a aceptar, pone en una segunda parte de este ejercicio, en esa silla vacía, a la persona con la que tenés que hablar. Y tené esta conversación. Explica lo que sentís. Explícalo amorosamente. Pedí por favor ser escuchada. Explica amorosamente lo que estás sintiendo. Decí lo que estás dispuesta y lo que no estás dispuesta. Decí lo que tenés para ofrecer en esta conversación. Tené mucho cuidado cuando estés hablando con esa silla vacía. No supongas. Solo habla de lo concreto. Habla de lo que sentís y habla de lo concreto, del otro, solo de lo concreto, de lo que es objetivo. No supongas. Y una vez que tu observador haya escuchado, haya recepcionado, haya entendido, una vez que hayas leído cuál es la frecuencia, cuáles son las sensaciones que se mueven en vos, recién ahí busca el momento correcto y decí las 3 palabras que no tienen vuelta atrás. Tenemos que hablar. Y las vas a decir en paz y tranquila. ¿Sabes por qué? Porque primero, esas 3 palabras hermosas te las dijiste a vos. Y no solo te las dijiste, sino que te escuchaste. Y ya sabes que tu integridad no se pone en juego. Tus palabras son de oro. Cuídalas. Tenés derecho a usarlas. Y que siempre salgan del lugar más hermoso de tu corazón. Te agradezco profundamente que hayas estado acá esta tarde de miércoles, esta hermosa tarde de miércoles, para tener conversaciones incómodas, conversaciones que nos generen paz, tranquilidad, crecimiento, que le den paz a nuestra niña interior y que nos den crecimiento y nos paremos por fin sobre la adulta que somos. Les agradezco profundamente su presencia. Espero encontrarme con muchos de ustedes en agosto en la formación de biodecodificación y transgeneracional para seguir transformándonos, para seguir creciéndonos, para seguir expandiendo esta red de conocimiento, de amor, de transformación. A muchos de ustedes espero abrazarlos en el retiro de agosto, en el retiro en Capilla del Monte para terapeutas y seguramente muchos de ustedes estarán en los talleres a partir del 14 de julio. Un abrazo enorme, muchas gracias. Alguien dice, Pipi, ¿sabes qué? Si querés saber más del retiro, escribinos por WhatsApp. ¿Sabes dónde está nuestro WhatsApp? Está en el grupo de WhatsApp en el que te sumaste. Simplemente te sumás nos hablas a los administradores y te pasamos toda la información. Gracias Instagram por estar ahí. Gracias.